Mi hermana Clara, que es 3 años mayor que yo, se casó hace 5 años con un hombre realmente increíble a quien podemos llamar Martín. La familia de Martín tiene una buena cantidad de dinero, así que, aunque no son súper ricos, viven muy cómodamente. Además, él es un profesional exitoso que gana muy buen dinero por sí solo. Mi hermana, por otro lado, nunca ha estado muy enfocada en construir una carrera propia. Trabajó algunos empleos de medio tiempo antes de conocer a Martín, pero nunca tuvo verdaderos ahorros ni planes a largo plazo de los que hablar. Sus intereses siempre fueron más las actividades sociales y disfrutar del momento, lo cual por supuesto es su decisión. Cuando ella y Martín decidieron casarse, los padres de él estuvieron bastante involucrados en la planificación y ellos pagaron gran parte de la boda, además de ayudarlos con el pago inicial de una casa. Por esta razón y por la implicación financiera, sus abogados sugirieron que un acuerdo prenupcial sería una decisión inteligente. Martín fue muy cuidadoso al plantearlo con mi hermana, explicándole que era principalmente una medida para proteger los bienes de su familia y sus propios ahorros prematrimoniales. Lo describió como algo estándar en su familia. El acuerdo prenupcial básicamente establecía que, en caso de un divorcio, cada uno se quedaría con los bienes que había aportado al matrimonio. La riqueza que construyeran juntos durante el matrimonio sería dividida entre ellos, pero la herencia y los bienes familiares anteriores de Martín quedarían fuera del alcance. El acuerdo también incluía una cláusula de infidelidad muy clara que especificaba que si cualquiera de los dos era infiel, la parte infiel no tendría derecho a ningún tipo de pensión ni a ninguna parte de los bienes acumulados durante el matrimonio. A mi hermana no le gustó para nada el acuerdo en ese momento, y sus discusiones al respecto generaron muchas peleas. Incluso mi mamá se metió en el conflicto, diciéndole a Clara que le parecía insultante todo el asunto. Durante todo este proceso, yo decidí mantenerme al margen completamente, ya que creía que era su relación, y por tanto, su decisión. Al final, mi hermana firmó el acuerdo porque quería la gran boda y el estilo de vida cómodo que venía con estar casada con Martín. Así que aceptó la condición de su familia. Durante 5 años, su vida en común parecía perfecta desde todos los ángulos. Vivían en una casa hermosa, podían viajar bastante y mi hermana nunca tuvo que trabajar porque Martín era muy generoso con ella y pagaba todo. Le compró un coche bonito y se aseguraba de que tuviera una asignación generosa para lo que quisiera, haciendo que el matrimonio se viera muy feliz para cualquiera que los observara. Él siempre pareció amarla muchísimo y era constantemente amable y respetuoso con nuestra familia, incluida yo. Siempre he sido más bien reservada y tranquila, y tengo un trabajo estable en un campo técnico por el que he trabajado muy duro. Aunque no gano una gran cantidad de dinero, soy muy cuidadosa y responsable. Así que he estado ahorrando agresivamente durante años con la meta de comprar mi propio pequeño apartamento. Este ha sido mi mayor objetivo en la vida y mi familia lo sabe muy bien, así que están completamente conscientes de que tengo una cantidad considerable de dinero ahorrado. Hace aproximadamente un mes, toda esta situación explotó de una manera terrible. Mi hermana salió con unos viejos amigos de su ciudad natal, y durante la noche terminó encontrándose con su exnovio del instituto en un bar. Al parecer, una cosa llevó a la otra y acabó pasando la noche con él. No fue nada discreta con sus acciones y alguien que los conocía a ambos la vio con su ex y se lo contó a un amigo de Martín, quien a su vez se lo contó a Martín. No había forma de que ella negara lo ocurrido y, cuando él la enfrentó, se lo admitió. Martín, según todos los relatos, quedó completamente devastado por la noticia y le pidió que hiciera una maleta y se fuera de su casa ese mismo día. Le dijo sin dejar lugar a dudas que iba a solicitar el divorcio de inmediato y se mantuvo firme en su decisión, porque dijo que nunca podría volver a confiar en ella. Mi hermana entonces fue a la casa de mi mamá en un estado de completo colapso, llorando y diciendo que su vida había terminado. Durante el último mes, la casa de mi mamá se ha convertido en el centro de todo este drama mientras mi hermana se ha quedado allí, pasando los días llamando a abogados y buscando desesperadamente una forma de impugnar el acuerdo prenupcial que firmó voluntariamente. Todo esto nos lleva a lo que pasó anoche, cuando mi mamá y mi hermana me sentaron para tener una conversación muy seria. Me explicaron que los abogados con los que mi hermana ha hablado le han dicho lo mismo, que el acuerdo prenupcial es muy sólido e imposible de romper, especialmente con la cláusula de infidelidad tan clara. Dijeron que llevar esto a juicio sería increíblemente caro y las probabilidades de ganar son extremadamente bajas. Mi hermana no tiene dinero propio para financiar esta batalla legal, ya que no tiene ahorros a pesar de la generosa asignación que Martín le dio durante años, porque lo gastó todo en ropa, visitas al salón y almuerzos con amigas. Entonces mi hermana me explicó que su única opción restante era contratar a un abogado muy agresivo y muy caro que dice especializarse en impugnar este tipo de acuerdos.
Me dijo que este abogado cree que tal vez haya una pequeña posibilidad de negociar algún tipo de acuerdo, pero que requeriría una batalla legal larga y complicada para siquiera intentarlo. Y finalmente llegaron al punto principal de la conversación, cuando mi hermana me dijo que necesitaba $50,000 para el anticipo legal y los honorarios iniciales del abogado. Me miró directamente, con mi mamá sentada justo al lado asintiendo en apoyo, y me pidió que le diera el dinero de mis ahorros personales. Me quedé sentada un momento solo para asegurarme de que había escuchado bien, ya que apenas podía creer que querían que les entregara el dinero que había ahorrado para mi apartamento, el mismo dinero por el que había trabajado todos los días durante los últimos 10 años. Querían que se lo diera a mi hermana para que pudiera intentar sacarle dinero a su esposo, el hombre al que ella misma engañó. Les dije que no. Me mantuve muy calmada y serena cuando simplemente dije que no iba a hacer eso. La reacción negativa fue inmediata e increíblemente explosiva. Mi hermana empezó a gritarme y a llamarme egoísta, gritando que siempre había estado celosa de ella y que ahora estaba feliz de verla sufrir. Insistía en que era mi hermana y que la familia debe ayudarse sin importar las circunstancias. Mi mamá se unió rápidamente, diciéndome que tenía un deber con mi hermana y que yo tenía mucho dinero ahorrado mientras mi hermana no tenía nada. Dijo que yo estaba siendo insensible y que la estaba abandonando en su momento de mayor necesidad, llegando incluso a decir que todo esto era culpa de Martín por haber exigido un acuerdo prenupcial tan horrible, retratando a mi hermana como la víctima. No discutí con ellas. Simplemente repetí que mi respuesta era no. Les dije que mis ahorros eran para mi propio futuro y que no los gastaría en los honorarios legales de mi hermana. También les dije que su situación era consecuencia directa de sus propias acciones, porque ella fue quien firmó el acuerdo prenupcial y ella fue quien fue infiel. Estas fueron sus decisiones, y yo no sería quien pagara las consecuencias de esas decisiones. Entonces me levanté de la silla y me fui de la casa de mi mamá. Desde ese momento, mi teléfono no ha dejado de sonar con una avalancha interminable de llamadas y mensajes de texto de ambas. También se ha expandido a algunas de mis tías, quienes solo han escuchado la versión emocional y parcial de la historia que ha contado mi hermana. Todas me están llamando egoísta y poco solidaria por mi decisión. No he respondido a ninguna de ellas y siento que estoy viviendo en un mundo de locos. Yo fui quien trabajó duro y fue responsable, mientras que ella fue quien cometió un error terrible y ahora enfrenta las consecuencias que aceptó por escrito. Sin embargo, de alguna manera, yo soy quien está siendo retratada como la mala en todo esto. Así que, Reddit, ¿soy yo la mala por negarme a darle a mi hermana el dinero que ahorré para mi propia casa para financiar su batalla de divorcio? Actualización 1. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original porque fue increíblemente útil ver que no estoy completamente loca por pensar como pienso. He leído muchos de los comentarios y el juicio ha sido abrumadoramente, no eres la mala, lo cual agradezco por la claridad. Aún no he hablado con mi familia desde la gran discusión, pero la situación, lamentablemente, ha seguido empeorando, así que pensé que debía publicar una actualización para documentar lo que ha pasado desde entonces. Después de que salí de la casa de mi mamá esa noche, los mensajes de texto y llamadas enojadas continuaron durante 2 días seguidos sin parar. Los mensajes no solo venían de mi mamá y mi hermana Clara, porque mi mamá claramente llamó a sus hermanas, mis tías, y les dio una versión muy parcial y emocional de los hechos. Como resultado, recibí mensajes larguísimos de 2 de mis tías diciéndome lo profundamente decepcionadas que estaban conmigo. Dijeron que Clara había cometido un error, pero insistieron en que Martín estaba siendo cruel al echarlas sin nada. Me sermonearon diciendo que la familia es todo lo que tenemos y que yo debería estar allí para mi hermana. Incluso una de ellas llegó a decir que el dinero solo es papel, pero la familia es para siempre. Es muy fácil para ellas decir esas cosas, ya que ninguna ha ofrecido a Clara ni un solo centavo de su propio dinero, simplemente esperan que yo sea quien lo proporcione. Decidí no responder a ninguno de estos mensajes y, en su lugar, puse mi teléfono en silencio, ya que necesitaba concentrarme en mi trabajo y las notificaciones constantes lo hacían imposible. Después de unas 48 horas de este bombardeo continuo, finalmente los mensajes se detuvieron y pensé que tal vez se habían rendido y me dejarían en paz. Estaba muy equivocado, porque el silencio solo fue un preludio a que intentaran una nueva estrategia. Hace unos días, mi hermana Clara publicó un mensaje largo y emotivo en su cuenta de redes sociales. No mencionó mi nombre directamente, pero era muy obvio para cualquiera que nos conociera de quién estaba hablando. Escribió una historia triste y extensa sobre cómo estaba atravesando el peor momento de su vida, hablando de su corazón roto y de sentirse abandonada por quienes más cerca estaban de ella. Luego añadió una parte específica sobre cómo algunos miembros de la familia,
que uno pensaría que serían tus mayores apoyos, pueden resultar ser las personas más egoístas de todas. Continuó escribiendo sobre cómo hay personas que acumulan dinero y preferirían ver ahogarse a su propia familia antes que tenderles una mano. Y terminó con una frase vaga sobre cómo realmente descubres quién es tu verdadera familia en los momentos difíciles. Muchos de sus amigos, que no conocen toda la historia, dejaron comentarios llenos de apoyo, escribiendo cosas como que ella era muy fuerte y que era terrible que la trataran de esa manera. Algunas de nuestras amistades en común, que nos siguen a ambas, han empezado a mirarme extraño últimamente y sé que es porque vieron la publicación. Mi hermana siempre ha sido muy buena para hacerse la víctima, una habilidad que ha perfeccionado durante toda nuestra vida. Cuando éramos niñas, si rompía algo, lloraba tan convincentemente que mis padres terminaban culpándome a mí por haberla molestado, y esto se siente como la versión adulta de ese mismo comportamiento. La publicación en redes sociales fue molesta, pero sabía que podía ignorarla. Lo que ocurrió después, sin embargo, fue mucho más difícil de ignorar. Anoche, mi madre apareció en el edificio de mi apartamento sin avisar. Vivo en un edificio con seguridad, por lo que es necesario que te den acceso para entrar, y alrededor de las 8 de la tarde, sonó el intercomunicador revelando que era ella. No me había llamado antes para decir que venía, simplemente se presentó en mi puerta. No quería dejarla entrar, pero al mismo tiempo no quería que hiciera una escena en el vestíbulo delante de todos mis vecinos, así que le abrí. En cuanto entró a mi apartamento, volvió a hablar del tema, pero esta vez no gritó. En cambio, intentó una táctica diferente. Lloraba mientras me decía que Clara no estaba comiendo, que pasaba el día llorando y que estaba preocupada por su salud mental. Dijo que yo estaba siendo fría y que mi negativa a ayudar estaba empujando a Clara al límite. Me informó que Martín ya le había entregado oficialmente los papeles de divorcio y que había cancelado todas sus tarjetas de crédito, dejándola completamente dependiente de mi madre, que está jubilada y vive con ingresos fijos. Luego volvió a hablar de mis ahorros, diciendo cosas como: tienes todo ese dinero sentado en una cuenta bancaria sin hacer nada, mientras tu hermana está sufriendo. Siempre puedes hacer más dinero, pero solo tienes una hermana. Traté de explicarle que el dinero no estaba simplemente ahí sin propósito, sino que era resultado de años de sacrificio personal. Le recordé que no salgo de vacaciones, que no compro cosas caras y que he trabajado horas extras siempre que ha sido posible, todo para construir ese fondo para mi seguridad futura. Su actitud cambió instantáneamente cuando dije eso, y las lágrimas cesaron mientras su expresión se endurecía. Me dijo que nuestro padre, quien falleció hace 10 años, estaría avergonzado de mí por mi egoísmo, diciendo que él siempre valoraba la familia por encima de todo. Luego me acusó de creerme superior a ella simplemente porque tenía un mejor trabajo y había ahorrado dinero, y dijo que estaba mirando por encima del hombro a mi hermana. La conversación se volvió un círculo sin fin desde ese punto, pero me mantuve firme y le dije que mi decisión era final. Eventualmente volvió a enfurecerse y comenzó a señalar cosas en mi pequeño apartamento, como mi televisor y mi portátil, sugiriendo que podría vender esas cosas si realmente quisiera ayudar. El nivel de derecho que mostró fue realmente impactante, ya que sinceramente cree que mis bienes personales son un recurso familiar del que ella y mi hermana deberían tener libre acceso. Finalmente me harté de la discusión circular y le dije que había terminado la conversación y que debía irse de mi casa. Se negó rotundamente, sentándose en mi sofá y afirmando que no se marcharía hasta que aceptara ayudar a mi hermana. Entonces le dije que, si no se iba, no tendría más opción que llamar a seguridad del edificio. Fue en ese momento cuando finalmente se levantó. Caminó hacia mí y por un momento honestamente pensé que podría ponerse violenta. En lugar de eso, se acercó mucho a mi cara y me dijo que me arrepentiría de esto, susurrando que cuando esté vieja y sola con mi dinero, recordaría este momento y me daría cuenta de lo que había perdido. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Ahora he bloqueado los números de teléfono de mi madre y de mi hermana, y también bloqueé a mis tías que me estaban enviando mensajes. Sé que es un gran paso, pero siento que no tengo otra opción porque no respetan mis límites y la presión no va a parar. Me preocupa lo que intenten hacer a continuación, ya que la publicación en redes sociales y la aparición de mi madre en mi apartamento se sienten como una escalada significativa. Siento que esto es solo el comienzo de una pelea más larga, y aunque no voy a cambiar de opinión sobre el dinero, empiezo a darme cuenta de que mi relación con mi madre y mi hermana podría romperse permanentemente por esto. Actualización. Han pasado ya algunas semanas desde mi última actualización y pensé que haber bloqueado sus números y haber tenido ese enfrentamiento final con mi madre sería el fin del acoso. Fui muy ingenuo al pensar eso,
porque la situación desde entonces ha escalado de formas que no esperaba y ahora ha afectado directamente mi vida profesional. Después de bloquear sus números, tuve aproximadamente una semana de paz maravillosa. Un tiempo tranquilo donde podía ir a trabajar, volver a casa y concentrarme en mi propia vida. Empecé a sentir que finalmente podía seguir adelante con todo este desastre. Pero entonces empezaron los correos electrónicos. Deben haberse dado cuenta de que sus números estaban bloqueados, así que simplemente cambiaron a otro medio para llegar a mí. El primer correo fue de mi hermana Clara y era un mensaje largo y confuso que era una mezcla extraña de acusaciones y súplicas. Escribió que el abogado de Martín había enviado una carta a su propio abogado, indicando oficialmente la intención de hacer cumplir el acuerdo prenupcial en su máxima extensión, lo que significaba que no recibiría absolutamente nada. La carta también dejaba claro que tenían pruebas definitivas de su infidelidad, por lo que no tenía sentido ni siquiera intentar negar ese hecho. Su correo continuaba diciendo que su abogado ahora la estaba dejando como clienta porque no podía pagar la tarifa inicial, y ella claramente estaba entrando en pánico. Me acusó nuevamente de haberla abandonado y dijo que yo estaba del lado de Martín en su contra. Escribió que yo no tenía idea de lo que era ver tu vida entera desmoronarse, convenientemente olvidando mencionar que fue ella quien tiró de la anilla de la granada. El correo terminó con otra exigencia insistente de los $50,000, a los que llamó su última oportunidad de conseguir algún tipo de justicia. No respondí al correo y en su lugar creé un filtro para enviar cualquier mensaje futuro de ella, mi madre o mis tías directamente a una carpeta separada que no reviso. Unos días después de ese correo, estaba en el trabajo alrededor de las 11 de la mañana. Estaba en medio de una reunión con mi equipo cuando una de las recepcionistas se acercó y me dijo discretamente que tenía una visita esperando en el vestíbulo. No estaba esperando a nadie, así que me sorprendí, y cuando llegué al vestíbulo quedé completamente impactada al ver a mi madre sentada allí. Nunca le había dicho a mi madre el nombre exacto de la empresa donde trabajo actualmente, pero supongo que lo averiguó de alguna manera. Me acerqué y le pregunté qué hacía allí, asegurándome de mantener la voz baja porque la recepcionista estaba justo al lado. Mi madre se levantó y empezó a hablar en voz alta y dramática para que todos escucharan, diciendo que estaba allí porque su hija estaba en una terrible crisis y su otra hija se negaba a ayudarla. Afirmó que no sabía qué más hacer y que se sentía desesperada. Mi cara ardía de vergüenza mientras algunos de mis compañeros que pasaban se detenían a mirar la escena que se desarrollaba. Traté de llevarla fuera del vestíbulo, pero se apartó de mí y comenzó a llorar fuerte. Me dijo que Clara pronto se quedaría sin hogar y que yo estaba sentada en mi elegante oficina fingiendo que mi familia ni siquiera existía. Le dije que esto era completamente inapropiado y que necesitaba irse de inmediato, pero ella simplemente se volvió hacia la recepcionista y dijo, ¿puedes creerlo? Su propia hermana está sufriendo y ni siquiera quiere ayudar. ¿Qué clase de persona hace eso? Me sentí absolutamente mortificada, así que la acompañé hasta la puerta y prácticamente tuve que empujarla para que saliera del edificio. Ella se quedó en la acera justo afuera de las puertas de vidrio, mirándome con una expresión de pura ira. Volví a mi reunión e intenté fingir que nada había pasado, pero fue imposible. Mi jefe se acercó a mi escritorio más tarde ese día para preguntar si todo estaba bien. Aunque fue muy profesional, estaba claro que el incidente había causado una interrupción significativa. Solo le dije que era un asunto familiar privado y le aseguré que no volvería a pasar. Esa noche estaba tan enojada que apenas podía pensar con claridad porque presentarse en mi trabajo había sido una línea que nunca pensé que cruzaría, ni siquiera ella. Fue un intento claro y manipulador de usar la humillación pública para conseguir lo que quería. Al día siguiente, las cosas empeoraron cuando Carla, mi hermana, de alguna manera encontró mi correo electrónico de trabajo. Me envió un nuevo correo no solo a mí, sino que también copió a mi jefe, cuyo correo está listado en la página web de la empresa, y al Correo General de Recursos Humanos. El correo que envió fue una completa y absoluta invención de la verdad, donde decía que yo estaba reteniendo fondos familiares que debían ser compartidos entre nosotros tras el fallecimiento de nuestro padre. Afirmaba que estaba abusando financieramente de mi posición como supuesta ejecutiva de su testamento, lo cual no es cierto, ya que nunca he sido ni soy ejecutiva de nada. Además, para hacer su historia más convincente, adjuntó una copia de la demanda de divorcio de Martín para demostrar su situación desesperada, pintándome como una ladrona fría y calculadora que roba a su propia hermana. Esto creó un problema enorme en mi trabajo. Mi jefe me llamó inmediatamente a su oficina junto con un representante de recursos humanos y tenían impreso el correo de Carla sobre la mesa. Fueron muy serios y me dijeron que esas acusaciones eran muy graves y que la empresa tenía que tomarlas en serio por razones legales.
Tuve que explicar toda esta miserable situación, mostrarles los mensajes de texto y los correos previos de Carla y mi madre para probar el largo patrón de acoso y demostrar que la historia en ese correo era completamente falsa. Les expliqué que no existen fondos familiares y que el dinero es mi ahorro personal de mi propio salario. Mi jefe y el representante de recursos humanos fueron comprensivos al final, ya que pudieron ver por las pruebas que yo era la acosada. Sin embargo, me dijeron con firmeza que debía asegurarme de que este drama familiar no se trasladara nuevamente al trabajo. Documentaron el incidente y aunque me aseguraron que no afectaría mi empleo, ahora forma parte de mi expediente laboral permanente. Me vi obligada a contratar un abogado que enviara una carta formal de cese y desistimiento tanto a mi hermana como a mi madre, exigiendo que dejen de contactarme en el trabajo. El estrés de todo esto es increíble, porque Carla no solo intentó avergonzarme, sino que activamente trató de dañar mi carrera y reputación profesional. Esto ya no se trata de pedir ayuda, sino claramente de vengarse porque no puede conseguir mi dinero. Decidió atacar mi capacidad para ganar dinero por mí misma. Ahora estoy explorando las opciones legales que tengo si este acoso continúa, porque casi seguro que seguirá. Actualización 3. Hola de nuevo. Mucho ha pasado desde mi última actualización, donde describí el terrible incidente de mi madre apareciendo en mi trabajo y mi hermana enviando un correo a mi jefe. La carta legal que envié pareció funcionar por un tiempo, pues los correos y contactos directos cesaron por un momento. Sin embargo, el conflicto ha escalado a algo físico y, francamente, bastante aterrador. Después del incidente en el trabajo, hice un esfuerzo consciente por aislarme completamente de ellas. Incluso cambié mi correo personal y ajusté al máximo la privacidad en mis redes sociales. Aunque parecía vivir en una fortaleza, parecía necesario para mi tranquilidad. Me enfoqué en mi trabajo y en mi plan de comprar un departamento. De hecho, hice una oferta por un lugar pequeño que fue aceptada. Por primera vez en meses sentí un verdadero avance en mi vida. Pero esa paz se rompió el fin de semana pasado, cuando tuvimos la boda de un primo cercano. Dudé en asistir porque sabía que mi madre y Carla estarían allí, pero el primo es alguien muy cercano y no quería perderme la boda por sus dramas. Pensé que como adultos podríamos ser civilizados en público unas horas por el primo, pero fue un grave error. Llegué al salón de recepción y traté de pasar desapercibida, encontrando una mesa con amigos donde intenté mezclarme. Vi a mi madre y a Carla al otro lado del salón y sentí que me observaban. Durante una hora no pasó nada y cada una se quedó de su lado, así que empecé a relajarme. Pero durante un momento tranquilo, cuando la banda descansaba, Carla empezó a caminar deliberadamente hacia mi mesa. Sostenía una copa de vino tinto y tenía una expresión dura y enfadada. Mis amigos se tensaron, pues conocen parte de la historia. Carla se paró justo frente a mí y no dijo nada al principio, solo me miró intensamente. Luego empezó a hablar, diciendo que había visto en redes sociales que estaba comprando un departamento, que alguien lo había mencionado. Después añadió que debía ser agradable comprar un hogar mientras ella estaba a punto de ser echada de la casa de mi madre porque ella ya no podía mantenerla. No respondí a sus provocaciones, solo le dije que no era momento ni lugar para esa conversación. Ella estrechó los ojos y dijo, «No tienes corazón, eres igual que nuestro padre, fría y egoísta». Mencionar a nuestro padre, especialmente en ese contexto, fue un golpe bajo, y fue la misma línea que usó mi madre antes, parece su arma predilecta. Me levanté y le dije que me iba porque no quería armar un escándalo en la boda de nuestro primo. Cuando me di la vuelta para irme, hizo algo que nunca habría imaginado. Me lanzó toda su copa de vino tinto encima. El líquido oscuro cubrió el frente de mi vestido claro y lo arruinó por completo. Toda la mesa se quedó en shock y la gente en las mesas cercanas volteó a ver el alboroto. Me quedé en shock por un momento, pero enseguida me invadió una oleada de furia y me giré para enfrentarla. Antes de que pudiera decir o hacer algo, Carla se lanzó sobre mí e intentó arañarme la cara, gritando que yo le había arruinado la vida. Fue un colapso público total, en medio de la recepción de la boda. Mis amigas y un par de padrinos de boda saltaron enseguida y lograron apartarla de mí mientras ella seguía gritando y forcejeando. En ese momento, Martina apareció corriendo, pero no para calmar a su hija. Vino a defenderla. Empezó a gritarme, preguntándome qué le había dicho a Carla para alterarla así, intentando culparme a mí por haber sido agredida físicamente. La situación se volvió caótica. Mi prima, la novia, lloraba al ver cómo su boda se arruinaba, y su esposo tenía una expresión de absoluta furia. Todo el evento quedó destruido por el comportamiento de Carla y Martina. La seguridad del lugar acabó interviniendo y las escoltó fuera del recinto mientras ambas seguían gritando insultos. Yo me quedé allí, empapada en vino, temblando de rabia.
Mi prima y su esposo se acercaron a disculparse, lo cual fue completamente absurdo porque no era culpa de ellos. Les dije que estaba bien y que sentía mucho que su día especial se hubiese visto arruinado por mi familia. Me fui poco después. Al día siguiente, tenía arañazos visibles en los brazos y el cuello, así que fui a la comisaría a presentar una denuncia formal por agresión contra Carla. Proporcioné los nombres de los testigos que estaban en mi mesa y la información de contacto del personal de seguridad del lugar. Ya no pienso quedarme pasiva. Carla me agredió físicamente y Martina la defendió. Esto dejó de ser un conflicto familiar. Ahora es un asunto serio de seguridad personal. También contacté a mi abogada y comenzamos el proceso para obtener una orden de alejamiento contra ambas. Jamás imaginé tener que tomar acciones legales contra mi propia madre y hermana, pero su conducta ha sobrepasado todos los límites. Me han acosado, intentado destruir mi carrera, y ahora me han agredido físicamente en público. No hay vuelta atrás. Cualquier posibilidad de reconciliación, por remota que fuera, ha desaparecido por completo. Me han demostrado quiénes son realmente, y ahora mi única prioridad es protegerme, legal y físicamente. Última actualización. Esta será mi última actualización sobre todo este asunto. Los hechos de los últimos meses han llegado finalmente a su conclusión, aunque para nada se trata de un final feliz. Escribo esto por una necesidad personal de cierre y para dejar constancia del desenlace por si alguien ha seguido esta historia tan dura. Tras la agresión en la boda, seguí adelante con las acciones legales. La denuncia formal que presenté derivó en cargos oficiales por agresión contra Carla, especialmente porque hubo suficientes testigos dispuestos a declarar lo que vieron. El proceso legal avanza lentamente, pero sigue su curso. También logré obtener una orden de alejamiento contra Carla y Martina. El juez la aprobó tras escuchar mi testimonio y revisar las pruebas, los correos electrónicos enviados a mi trabajo, la visita de Martina a mi oficina y el informe policial del incidente en la boda. Ahora tienen prohibido acercarse a mí, a mi hogar y a mi lugar de trabajo, y tampoco pueden contactarme, ni directa ni indirectamente. Puede que sea solo un papel, pero representa un límite legal claro, con consecuencias serias si lo cruzan. La compraventa de mi departamento se cerró sin inconvenientes, y ahora vivo en mi propio hogar. Es pequeño, pero es mío, y lo más importante, es un lugar seguro donde nadie puede presentarse sin aviso para acosarme. Organizar la mudanza y adaptarme al nuevo espacio ha sido una distracción necesaria, y probablemente lo único realmente positivo que me dejó este año tan miserable. En cuanto al resto de la familia, la situación ha sido triste. Martina y Carla han quedado completamente aisladas. Tras el escándalo de la boda, nadie más está de su lado. Mis tías, que en su momento me escribieron llenas de reproches, ahora han guardado silencio. Según me contó mi prima, Martina ha estado llamándolas para que intercedan por ella o incluso para que le presten dinero, pero todas se han negado rotundamente a involucrarse. El divorcio de Carla con Martín ya es definitivo. Como era de esperarse, el acuerdo prenupcial fue aplicado sin excepciones. No recibió ningún bien y tampoco pensión. Me contaron que tuvo que vender el auto que él le había regalado solo para pagar las primeras consultas legales y cubrir gastos básicos. La situación económica de Martina tampoco es buena. Vive con una pensión fija y no puede mantener indefinidamente a otra adulta. Por lo que me dijeron, conviven en la casa pequeña de mi madre, pero su relación es tensa, con discusiones constantes y gritos casi diarios. Carla, por su parte, no ha hecho ningún intento de buscar trabajo. Parece seguir esperando que una solución mágica le caiga del cielo. Yo no he vuelto a verlas ni a hablar con ninguna de las dos desde la boda. Y aunque mi vida ahora es mucho más tranquila, también es más solitaria. A pesar de todos sus errores, Martina y Carla fueron una parte significativa de mi vida, y esa parte ha sido completamente amputada. Gracias por ver.